hace no mucho tiempo atrás, la astrología era el horóscopo que venía en el diario y que nosotros leíamos por curiosidad una vez a la semana. Y hoy, los memes de Mi luna en Escorpio explica todo tienen millones de views y hay gente que incluso agenda entrevistas de trabajo basándose en Mercurio retrógrado. ¿Qué pasó para que una práctica tan milenaria pasara a dominar TikTok, Instagram e incluso las IAs? Y la pregunta es, ¿la tecnología democratizó la astrología o la convirtió en un contenido como más bien pop, desechable o como rápido? Bueno, hoy día vamos a meternos de lleno ahí. Sí. Vamos a mandarle un saludo a Javi, que no pudo acompañarnos hoy, pero que está igual Conectado, en espíritu. sí, espiritualmente. Podemos poner un holograma, ya que esto es de tecnología también. Qué lata. ¿Qué lata? Qué lata De podcast. Ya. Oye, pero antes tenemos que hacer énfasis en que tenemos a una perteneciente del sistema solar aquí. Luna Martínez. Turum. Ahí nos ponen. Bueno, aparte de esto, queríamos saber cómo partió tu relación con la astrología, Luna. Bueno, mi relación con la astrología partió hace mucho tiempo, como a los 21 más o menos. ¿A poco tanto tiempo? Ayer. Sí. El año pasado. En realidad tenía una curiosidad muy grande con respecto a estas cosas y conocí el mundo de la carta astral y quedé pegadísima. Me pareció fascinante, me pareció un mundo por explorar, como un nuevo lenguaje que hablar, básicamente. Entonces empecé a entender lo que eran las cartas, los planetas, los aspectos, todas esas cosas, y fue tanto lo que me metí que en un momento llegué como a sentirme demasiado llena de esto y quise dejarlo como un poquito al lado, como ser un poquito escéptica y cuestionar mis propias creencias, y también empezar a preguntarme, ya, bueno, fuera de esto, ¿cómo soy yo y cómo me experimento yo sin basarme tanto en una carta astral, por ejemplo? Es verdad. Como para que no te estigmatice tanto, como claro. no encerrarte tanto en solamente una forma de ser. Como... Sí. No es como que lo haya desechado, ¿cachai? Pero sí quise ponerle una pausa como para poder mirar la vida desde otro lado, más experiencial, ¿cachai? ¿Y tú? Mi experiencia con la astrología no partió hace tanto, la verdad. De hecho, partió como tipo 2018, cuando a mí me presentaron al mejor astrólogo de Chile, Álvaro Norambuena, Astroenergía, y fui a leerme mi carta astral y desde ahí religiosamente voy todos los años a leerme mi revolución solar. Y antes de esto, bueno, yo sabía que era Virgo y obviamente me leí alguna vez en revistas, diarios, qué sé yo, la revista Tú, no sé, mi horóscopo, pero... Eso ahora pasó a ser ya más de TikTok o qué sé yo. Pues obviamente sigo ahí, Virgo, en horóscopo negro y qué sé yo. Y estoy atenta a eso, pero la verdad es que no partió hace tanto. Claro, y esta cosa como el fenómeno de TikTok y el video tan a la mano, ¿será esta la razón por la que los millennials y los Z, la generación Z, están adoptándolo tanto en su vida? ¿Hoy todos conocen su luna y su ascendente? Es que yo creo que la astrología igual tiene algo como perfecto para las redes, que es como eso de la personificación, las predicciones, identidad, categorías, como cosas que finalmente para las redes sociales son muy buenas. Sí, son muy importantes. Sí. Bueno, pero para hablar de esto con mucha más expertise tenemos al experto de expertos, máster. Al mejor astrólogo de Chile, ¿por qué no decirlo? Bueno, él es arquitecto de la Universidad de Chile, que en 2011 dejó los planos para meterse de lleno a fundar Astroenergía. Y desde 2015 se dedicó 100% a leer cartas astrales y a formar también astrólogos. También Álvaro es autor. Tiene el libro Tu mapa astral, No culpes a Mercurio retrógrado, y este libro maravilloso de acá que se llama Nada es casualidad. Espero que lo lean, chicos, aquí disponible. Nada, bueno, hacemos pasar al invitado. Redoble de tambores. Álvaro Norambuena. Bienvenido, Álvaro. Toma asiento, por Oye, favor. qué gusto estar acá. O qué lata también. No, el gusto. Qué lata. Sí. Qué lata de podcast. Sí, gracias por la presentación, de verdad, como que de repente... ¿Estuvimos bien? Sí, Cuéntanos. Maravilloso. Ahora, eso del mejor, no sé, la verdad, como que uno no se merece tanto aquello, sino que simplemente es un
uno hace su trabajo con cariño y es lo que sale, nada más. Bueno, pero hay algo de subjetivo en lo que uno dice y es lo que sentimos. Ponemos el... Perdóneme. Problemas Un técnicos, chicos. tema que ajustar de la cosa espontánea. Esa cosa. Como un poquito más arriba. Allí. ¿Está bien ahí? Sí. Sí, ya. Sí, Wow, estamos listos. Eso. Ahora estamos sí. listos, ahora sí. Estamos listos. Oye, Álvaro, Ajá. hablando nuevamente del tema de la tecnología. Tú hoy, a una IA, o sea, cualquier persona, digo, Sí. una IA tú le puedes pedir tu carta astral, tu compatibilidad amorosa o sinastría, Sí. la revolución solar, interpretación de sueños. ¿La IA está reemplazando a los astrólogos o simplemente da información, la interpreta más o menos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, un poco, siempre la opinión para mí tiene que ver con la experimentación. Para mí siempre, en todo ámbito de cosas tiene que ser así. Un día me tenté, me acuerdo que estaba tratando de analizar un evento, por decirte, no sé, una luna nueva, una luna llena, y digo, ¿saben qué pasaría si yo pongo los datos en una inteligencia artificial para saber qué es lo que me resulta? Y la inteligencia artificial primero tiene un lenguaje súper amable, es como, oh, es un evento muy especial porque el Sol se encuentra en el grado 14 de Virgo y acompañado de Marte en grado no sé cuánto de Piscis. Y tú dices, no es así. Entonces te das cuenta Eso de lo lo que ves empecé a tú que considerar. sabes, pero alguien Exacto. que se lo lee se lo crea al tiro. Entonces el punto te das cuenta que finalmente como yo sabía que era una luna nueva con ciertos componentes planetarios puntuales, yo decía, pero te estás equivocando en el concepto. Y la inteligencia artificial te responde, tienes razón, me había equivocado, pero ahora lo corrijo. Entonces, recomendación finalmente, no es tan así, no ha pasado tanto tiempo donde la inteligencia artificial logre primero medir los datos con eficiencia. Uno siempre tiene que estar detrás comprobándolo, punto uno. Y lo segundo, la interpretación siempre tiene que ver con, bueno, en el fondo se sabe que la inteligencia artificial en el fondo la trabaja uno la va entrenando, entonces finalmente es muy cegada la información que aparece de tu propio concepto de conocimiento y creencia. Entonces finalmente también es una opinión un poco vaga que la inteligencia artificial va generando. Una vez de hecho hice un ejercicio de poner esos mismos datos en otro computador de otra persona y me dijo, no, pero si la astrología no existe, no es verdad, no es una ciencia. Pero si como se lo había dicho recién en otro computador, claro, depende del computador y de la persona que sea el usuario. Ojo ahí, chiquillo, entonces con leerse las cartas astrales en No, sí, ChatGPT, Claude. No reemplaza, bueno, aparte un poco extendiéndome en eso, creo que es súper importante el punto que tocas, ya yendo un poco en la profunda, porque uno de repente dice, imaginemos un paralelo, imaginemos que yo usualmente vaya al psicólogo y haga mis tratamientos psicológicos y de repente diga, ¿saben qué? Voy a empezar a reemplazar al psicólogo, voy a empezar a poner los síntomas en la inteligencia artificial. Mira, hoy día me siento un poco desganado, triste. ¿Cuánto tiempo llevas? Mira, 2 semanas. Ah, estás con depresión. ¿Se imaginan fuera así? O sea, no puede ser finalmente porque hay un profesional detrás que está de alguna manera fiscalizando, por decirlo de esa forma, el diagnóstico y estás asistiendo a algo que es recurrente visado por un profesional. Ojo que todavía hemos caído ahí. O sea, ¿quién no le ha Claro. preguntado al doctor ChatGPT como, La clínica oye, Mayo. claro, sí, ¿Cachao? tengo ciertos síntomas, como, ¿qué me recomiendas? Y Esto era súper terrorífica la clínica Mayo, ¿se acuerdan de eso, no? Uno de repente No. ponía en Google, tengo tal síntoma como que tengo un poco de taquicardia y me duele un poco el brazo. Estáis muerto, anda a la urgencia. sí, o sea, siempre Google de por sí siempre te mataba. O sea, Sí, sí. ahora la inteligencia artificial quizás le da un poco más de vueltas y lo hace más creíble, pero igual uno cae en esas cosas. Yo creo que para lo que es bueno finalmente en términos astrológicos, la inteligencia artificial es para procesamiento de datos, finalmente. ¿Cuántas personas con tal capacidad de tendencias o en qué momento del año? Y ojo que cuando uno pregunta aquello, igual tienes que ir a confirmarlo. Mm. O sea, creo que lo que te aporta y lo que me ha aportado a mí es, a ver, ¿cuántas veces se ha producido el ciclo, por inventarte, Neptuno, Urano en conjunción en los últimos 4 ciclos para atrás? O sea, la inteligencia artificial me va a dar los datos, para yo tengo el deber de ir a comprobarlo. Pero por último no voy a ciegas diciendo, ¿cuándo será más o menos? Me da una fecha, yo puedo apuntarle ahí, quizá la inteligencia artificial se equivocó en meses, un año, pero por la comprobación ya no busco tanto, ¿cachai? Para eso sirve, pero siempre tiene que estar visado por... Bueno, de hecho a mí me dice ChatGPT que yo soy Virgo, Piscis, Aries. Y tú pues súper has revisado y yo confío Sí. plenamente en ti, que no, pues. Entonces No. yo digo como, ay, aquí ya partimos mal, pues entonces, ¿qué más le puedo preguntar? Y ahí en ese minuto tú le dices, le corriges. No, la verdad es que yo sé que tengo Tienes este toda planeta. la en este razón. lugar. Tienes toda la razón. Era como para pillarte casi. Claro. Sí, bueno, finalmente todo esto tiene que ver con la cercanía que tenemos con la tecnología y con la usabilidad diaria que tenemos con la tecnología. Y tú que fundaste Astroenergía hace más de 10 años ya, Ujú.
¿Crees que esto de la llegada del TikTok, del Instagram, de la astrología como más fácil de consumir a través de las Claro. redes sociales, ha aumentado la receptividad de parte del público, el interés? ¿Has notado un cambio en ese sentido o no tanto? Sí, bueno, el cambio siento que viene de una configuración que también hemos estudiado los astrólogos, que un poco, y ustedes se acordarán, y todos quizás en su casa se acuerdan de, empezó a proliferar mucho, no tan solo la astrología, sino que disciplinas de la espiritualidad. Por ejemplo, hace unos, no sé, por decirte 25 años, que no es tanto tiempo atrás, uno decía, espera un minuto, voy a ir a meditar y vuelvo. Tú decías, ¿vaya a hacer qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Qué raro esto, ¿no? Claro. O ir a hacer yoga. Entonces ahora nos parece tan común, nos parece tan usual. Entonces, no tan solo aquello, sino que lo que yo llamo la configuración Neptuno en Piscis, desde el año 2011 en adelante, hubo mayor proliferación del catálogo de posibilidades que tiene el desarrollo espiritual. Entendiendo espiritual como la fase reflexiva que cada ser humano tiene. Desde ahí en adelante también coincidió con lo que decía Luna al principio, que es la generación también anda en búsqueda de sentido. Pero anda en búsqueda de ese sentido porque en realidad lo extravió, porque ese vacío ya no se lo llena la religión. Tengan presente que en la actualidad, qué niño o qué adolescente o qué incluso persona de hasta 25 o 30 años puede decir que es de una religión particular. Difícil, ¿no? Entonces, ese espacio que tiene que ver con la fe necesitaba ser llenado de otra manera. Y ahí empezaron a aparecer estas tendencias. Ahora, lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Lo bueno es que claramente las redes sociales contribuyeron a la difusión. Lo malo es la inmediatez. Es como que yo diga, a ver, tengo el sol en Piscis, cuéntame cómo va a estar esta semana. Entonces hay mucho TikTok y mucha repetición que tú comprenderás que el mensaje tiene que darse en 1 minuto y medio. Yo me pregunto qué te puedo decir en 1 minuto y medio. O sea, tiene ciertas características, listo, chao. Entonces, esa inmediatez hizo que en el fondo, si no das un mensaje rápido, las redes sociales te comen en la actualidad. Entonces no logra esa profundidad y por lo tanto volvemos a lo inocuo que era finalmente el horóscopo que comentaban ustedes al principio. Entonces termina siendo un horóscopo. Entonces, claro, más gente lo conoce, pero se vuelve a perder la profundidad. Y Claro, más muy gente- superficial. Muy superficial. Qué interesante, o sea que se potenció el fenómeno, pero no se profundizó. Es el punto. Entonces, la gente, claro, tiene mucho más acceso. Convengamos que hace también 25 años, bien decías tú, no se conocía, por ejemplo, que existía un signo ascendente. Qué rico que en el fondo la gente sepa. Pero aún así, el problema es que seguimos buscando lo inmediato. Y eso tiene que ver con un sentido de urgencia. Es como rápido, dígame cómo sanar. Y eso creo que representa un poco los tiempos actuales que vivimos. Soné a viejo de miércoles, yo sé que sí, pero son los tiempos No. actuales que vivimos finalmente. O sea, dame la respuesta rápido. Quiero sanarme y quiero rápido el paracetamol, dame la aspirina. Y eso es un poco la generación que estamos viviendo actualmente. Más sin paciencia también. Claro. Oye, igual ya un poco lo has respondido, pero finalmente tú, ¿qué le ves positivo también? Porque obviamente hay un aspecto negativo que medio que lo hemos mencionado ya, pero ¿qué le ves de positivo también a la tecnología en general en la astrología? Bueno, de partida es algo bien interesante. La tecnología propiamente tal, me pasa que yo hacía clases, de hecho, y mis sesiones eran siempre presenciales y mis clases eran siempre en vivo. Yo no concebía otra manera de hacer clases. Yo hasta el año 2019 mis clases eran presenciales, tenía un centrito ahí frente al Café de las Artes. Tú fuiste para allá, de hecho, la primera vez Fui que para fuiste allá. para allá, justamente. Llega el encierro y yo digo, me fui a la B absolutamente. ¿Qué voy a hacer si en el fondo mi sistema es siempre muy cercano, que las personas vean de primera fuente? Y yo me negaba a lo online, me negaba al Zoom. De hecho, el Zoom, yo creo que las acciones de Zoom subieron desde el año 2020 impresionantemente porque La pandemia hizo todos lo suyo. empezaron a hacer eso y yo me negaba hasta que al final dije, bueno, ya me voy a meter porque no tengo otra, estamos encerrados. Y pasó finalmente que explotó. Entonces, en vez de poder tener el alcance de estudiantes que eran lo que me daba la sala, 24, subimos a 200 de todo el mundo. Entonces era como, wow. Entonces, eso es lo bonito de, en la actualidad hay personas que te empiezan a conocer desde distintos países. Y hasta parece obvio que lo estoy diciendo, pero es que no era tan obvio antes. O sea, poder llegar con tu clase, con tu enseñanza a personas de distintos países, de España, México, en fin, Perú, etcétera. Y más encima, lo otro bueno es la misma difusión de la tecnología. Entonces son cosas que lo encuentro maravilloso que se han gestado para nosotros como herramientas. Donde a mí me cuesta un poco que finalmente son herramientas que no pueden perder su profundidad. Ahí es donde me jode un poco el sistema, pero finalmente, claro, uno se adapta a la tecnología. Qué ganas de poder transmitir el mensaje de que es cierto, la astrología sirve efectivamente para un diagnóstico y un diagrama personal, pero necesitamos darle tiempo. Y parece que ese fuera el factor complicado, el tiempo que tú te permites
Como que vivimos una generación que está súper acelerado, súper rápido. Claro, la tecnología llegó a ahorrarte tiempo, pero te quitó un poco de profundidad. siento Pero yo. también, además de la profundidad, siento que hay un exceso también de información, ¿cachai? O sea, Exacto. los algoritmos, que siento que son algo muy personal de cada uno, la lupita de Instagram, por ejemplo, o sea, yo veo un video de Virgo, ponte tú, de astrología, y se me llena, y empiezo a tener como 1000 personas diciéndome consejos Sí. para esta luna o qué sé yo, Sí. y al final, ¿a quién creer? Bueno, en teoría deberían estar medios alineados todos esos mensajes, pero En no teoría. siempre lo están. Teoría. En teoría. Súper interesante porque ese efecto lupa finalmente hace que, imagínate, tú empezaste a buscar, no sé, tuviste ganas de ir a un camping, carpa en internet, te empiezan a llegar, pero por todo, Sí. o sea, te bombardea. El exceso de información nos genera el sentimiento de saciedad. Es muy loco eso. Mientras más información tenemos, más sentimos que nos falta, porque es la carencia de la profundidad. Entonces, claro, acá te dice, puse Virgo y me respondieron 5 o 6 cosas distintas. Entonces, ¿en qué quedamos en el asunto? Quedamos en nada finalmente. Porque no es cualquier Virgo, tú cachai que finalmente cada signo tiene un decanato, tiene un planeta regente, y ese planeta regente funciona de tal manera y hay harto paño que cortar antes de poder transmitir que eres solamente Virgo. Eso es lo que me hace falta en el fondo, con esa profundidad que siento que se pierde a pesar de tener más información. Es como contradictorio, pero finalmente es lo que estamos visualizando. Claro, y de la nada uno termina entrando a estos lives de TikTok donde te tiran las Sí. cartas, te dicen, bueno, Juanita, Claro, hazme una pregunta, y te tiro la carta ahí al momento. No, Inmediato. no sé si han... Inmediato. En general uno se mete a esas cosas a altas horas de la noche. Yo he Sí. caído, he caído ahí. Para ¿Has caído ahí también? Sí. Sí. Como me veo haciendo una pregunta Sí. ahí y después yo como, oh, sí, me dijo. Pero ¿cachai Es que que- responde? Finalmente responde a eso de necesito respuestas ya. Sí. Y ojalá en la duración de un live, que sería con suerte 1 hora. O sea, Sí, si yo te digo, mira, te doy la respuesta en 3 horas, no, que lata. ¿Cachai? O sea, no, De dámelo podcast, corto, de podcast, ¿cachai? Dámela rápido, corto y profundo. ¿Cómo queréis que haga ese síntoma? O sea, que sea certera, corto pero profundo. Es extraño. Sí. Es como quiero mojarme en la lluvia, pero que a la vez no llegue yo empapado. Es como extraño, ¿no? Y hay personas que son buenos oradores, pero que no tienen los conocimientos que tienes tú, por ejemplo, de tantos Ajá. años de estudio. Entonces, en el fondo, ¿cómo distinguir entre una persona que es perito en lo que está hablando y otra persona que en realidad partió con la carta astral hace nada y Sí, ya? súper complejo ese escenario, la verdad. Es complejo porque en realidad uno se pone a pensar y dice, ¿a quién le creo finalmente? ¿El que es más carismático en TV o en, no sé, en redes? ¿O el que yo sé cómo saber finalmente el que sabe? Y creo que eso te lo va dando el interés en la materia. Tendrías que estar recurrentemente visitando personas para decir, mira, este sabe más. Pero también es complejo. Y en ese sentimiento de ser un poco complejo, vuelves a decir, pucha, es que el que quizás más sabe me mete en un diagrama más profundo que en rigor me alata de repente. Es decir, ¿por Claro, qué lo pero voy a seguir? Es como un poco como los influencers, ponte tú, que hoy en día uno le cree solo porque tiene hartos seguidores y qué sé yo, y finalmente, no sé, te ofrecen un producto, tú dices una crema, no sé qué, ya, porque el influencer, pero ¿cuál es el estudio que tiene detrás ese influencer? Y eso es súper complejo. Les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Les pasa a ustedes con la actuación? No, ustedes cachan al tiro. ¿Quién sabe? ¿Quién viene de estudio? O hay personas que tengan como un talento nato de decir, oye, este compadre se pasó. Ni siquiera pondrían en duda que estudió o no estudió. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Viéndolo actuar. Sí, o sea, yo creo que están los dos extremos. Hay gente que realmente tiene un talento innato y tiene una facilidad, una naturalidad frente a la cámara y eso existe, es real, yo lo he visto. Gente que no tiene estudios y realmente son muy tremendos actores. Claro. Ahora, esos son como unicornios, o sea, son Sí. como uno en un millón. Exactamente. Pero también se nota cuando hay actores que han hecho, por ejemplo, que tienen poca experiencia y se equivocan en cosas como bastante básicas. Eso sí, al tiro se nota, es como... Yo creo que más, ponte tú, perdón, que el conocimiento, por ejemplo, de las cámaras, ¿cachai? Como, no sé, como ese tipo de Claro. cosas que son más técnicas, Ujú. requieren sí o sí estudio, el actuar también, pero sí, quizás lo orgánico es como la naturalidad en lo que uno se fija si es buen actor o no es buen actor, y eso puede ser orgánico o puede ser que también lo ha ido trabajando y estudiando, ¿cachai? Entonces, en ese También. sentido, claro, yo veo Sí, la soltura, sí, verdad. quizá, La el soltura. mensaje que me da. En astrología no es tan sencillo. Sí. Porque el que se desenvuelve quizás con propiedad, maneja ciertos conceptos, tú finalmente como usuario nivel usuario, nivel básico, no sabes finalmente si te está diciendo algo que es certero. Y algo que se me repite mucho también es, y sigue pasando a pesar del conocimiento profundo que se tiene en la actualidad de astrología, anécdota X. Un día llegaba un matinal, y yo siempre soy nefasto para los matinales porque es como debut y despedida. ¿Por qué? Porque no doy el horóscopo, lamentablemente. Entonces llegaba, y me acuerdo que esto pasó en un canal X, no vamos a mencionar,
y voy cruzando por el lado del set y el chef ahí me agarra y me dice, oye, una pregunta antes de que entres ahí al set, cuéntame, yo soy Géminis, ¿cómo va a estar mi semana? No tengo idea cómo va a estar tu semana, o no sé, ojalá te vaya bien, qué sé yo. Entonces uno piensa finalmente que el astrólogo, y ahí tiene que ver algo que es súper importante, lo que uno le pida al astrólogo. Y ahí es donde uno dice, pero es que el astrólogo no le ayunta. ¿Has cachado eso? Claro, uno quiere como que le chute. Ahí estamos al punto. Es como pedirle al meteorólogo, dime a qué hora tal día va a llover. Entonces uno se ríe del meteorólogo, que también es una ciencia, ojo. No le achuntaron, pero uno se ríe de ello. Y, ojo que la meteorología es una de las ciencias más difíciles que hay. Porque es una ciencia que tiene con tantas variables, tanto que manejar de datos, que finalmente está generando un diagrama de tendencias probabilístico. Ya la astrología es la misma cuestión. So, yo no puedo saber con certeza lo que te va a pasar. Y yo soy un ferviente opositor de la gente que dice que puede saber lo que te va a pasar. Porque eso iría en contra naturalmente de nuestra elección, nuestro libre albedrío, finalmente. Entonces eso lo encuentro más peligroso de lo que está pasando en las redes actualmente. Mira, qué interesante. Me quedé pensando en eso que nos preguntaste, como de si pasa piola un actor que no tiene preparación. Como en qué notarlo en realidad. Claro, lo que tú decías, la naturalidad. Yo creo. Me quedé ahí pensando. Pero sí, es muy cierto esto que tú dices de predecir exactamente cuándo van a pasar las cosas. Pero hay un fenómeno que se comenta mucho, que es el famoso Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, entretenido, perfecto. ¿Nos explicas de qué se trata eso? Me encanta. Bueno, es divertido porque el primer libro que escribo justamente se llama No culpes a Mercurio retrógrado, que esconde una frase, en el fondo es decirte, hazte cargo. Ese es como el subtítulo. No culpes al de afuera, hazte cargo tú. Mercurio retrógrado es un efecto perceptual, estudiado justamente también desde la astronomía. Ojo que sí, la astronomía, porque finalmente es un fenómeno... Oye, a mí se me confunden, perdón, la astronomía, la astrología... La astronomía es la que estudia de la forma, no nomos, forma. Entonces, el planeta se mueve a tal velocidad, cómo se mueve, claro, de qué no forma es el de la cocina, que claro, no, es la astronomía. Astronomía es realmente donde están los... Lo peor es que mi hermano es chef, o sea, me va a funar después de esto. Ahí donde están los astronautas, las personas que miran con telescopios, un poco viendo las órbitas de los planetas. Tiene que ver más con la física, ¿no? Exactamente. La ciencia de la física. La física, en cambio, la astrología tiene que ver con la posible interpretación de aquel movimiento. Por favor, corten eso que acabo de hacer. Y la gastronomía tiene la que ver gastronomía con es con la comida, más que no, esto es un short, de hecho. Está bueno, me encanta. Entonces, es un fenómeno primero estudiado desde la óptica terrestre, por lo tanto no es un fenómeno que se le ocurrió al astrólogo. El astrónomo, que es el que estudia los movimientos en el fondo reales, y ahí tenemos un tema filosófico interesante, porque ¿qué es la realidad finalmente? Los antiguos se daban cuenta que Mercurio era un planeta que se movía muy rápido alrededor del Sol. Es como cuando uno saca a pasear al perrito y uno está mirando desde un departamento alto, es lo mismo, el dueño y el perrito, ya esa es como la analogía, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente se daban cuenta que el planeta desaparecía y volvía a aparecer en el otro sentido. O sea, qué rara esta cuestión. Y más encima, como la Tierra se va moviendo, que cachamos después, muchos años después, los científicos cacharon que era la Tierra la que se movía y no el Sol. Entonces se dieron cuenta que hay ciertos momentos de la órbita en que pareciera que el planeta, con su telón de fondo, se moviera hacia el otro lado. Explicado en sencillo, le ha pasado cuando ustedes van manejando en la carretera de la autopista y adelantan al auto que va al lado. Cuando lo vas pasando, además de decirle, lúcero, en el fondo te voy pasando, el auto como que fuera retrocediendo al que vas adelantando. Claro. Ese efecto óptico es igual que Mercurio retrógrado, porque no es que el auto que estás adelantando está retrocediendo, sino que es desde tu óptica pareciera, pero en realidad eres tú que está avanzando. Claro. Y ese fenómeno óptico es la retrogradación de los planetas, que aparentemente desde la observación terrestre se mueven para el otro lado, básicamente. Entonces ahora entra el segundo tema. ¿La retrogradación o la percepción de una realidad afecta a la realidad? Esa es la gran pregunta filosófica, porque finalmente nos damos cuenta que es un fenómeno perceptual. El planeta nunca se movió para el otro lado. Solo que desde el observador, que somos nosotros, que también nos estamos moviendo, aparenta que se mueve. Entonces, ¿por qué afecta? Y ahí es donde siempre hago el mismo ejemplo. Una percepción podría condicionar una realidad, y el ejemplo que pongo es, imagínense ustedes, bueno, antiguamente se podía hacer, pero caminando 2 de la mañana por el centro, uno va rápido a su casa y de repente aparece en la esquina una figura encorvada, bajita, cubierta entera. ¿Te da o no te da miedo? Da miedo. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Entonces uno arranca, cruza la vereda, rápido corre, y la otra cámara se queda con esa figura que finalmente era una tierna abuelita que iba con su chal, ¿cierto? Media encorvada por los años, que iba entrando a su casa. Pero ¿qué percibiste tú? Que era el cuco, básicamente.
Entonces, la percepción afecta la realidad y la condiciona, porque si finalmente uno empieza a decir, entonces vayamos a estudiar este fenómeno. Si es un fenómeno perceptual, Mercurio retrógrado, ahora viene la parte de constatación. Y eso es lo entretenido de la astrología. Y fue un poco lo que se me encomendó con el primer libro. Entonces yo digo, ya, pues veamos ahora si esto coincide. Y empiezan a pasar cosas raras. Raras como, por ejemplo, la gran mayoría de los casos, de donde digo la mayoría, no es una certeza, no, pues si la astrología no es una ciencia exacta. Lo mismo que la meteorología. Pero prefiero decir que ni siquiera es ciencia para Son no meterme en tendencias problemas. en el fondo. De grandes probabilidades. Así una alta probabilidad, siempre digo, si naciste en Finlandia hay una alta probabilidad que no seas bueno para el fútbol. Alta probabilidad. Oye, ¿Sí? perdón, y entonces estos temas que se dicen de la comunicación, los problemas de Exacto. comunicación, ¿son más una percepción de problema de comunicación? O sea, en el fondo como que me da la sensación de que entendí otra El tema cosa, es que que lo que me pasa. quiso decir. El tema es que pasa finalmente, porque usualmente caída mundial de Facebook, caída mundial de las redes, ¿cuándo? Mercurio retrógrado. Entonces como que alguien apretó mal un botón. Entonces, ¿qué es lo que se supone que pasa? Y esto un poco documentado. Uno se empieza a dar cuenta que usualmente cuando el periodo está álgido de Mercurio retrógrado, como que andamos más despistados, nuestra mente no anda tan activa. Es una tendencia simplemente. Es una tendencia sumamente natural. Es como que el cuerpo humano está tan bien adaptado para estar de repente en ciertos periodos de mucha energía, y otros que nos vamos más para adentro y eso es tan natural. ¿Sabes? Más que estar asustados porque estamos en Mercurio retrógrado, hay que estar más atentos. Y pues, lo dijiste perfecto, Claro. atento. O sea, Como sí. si vaya a mandar el mail, leerlo 2 veces, 3 veces. Que si el mensaje realmente se envió, Entonces, si estás bajo Mercurio retrógrado, no es un designio horrible que te Como pueda quédate tocar. encerrado en tu así, casa, oh, sí. pobre. Sino que, claro, si voy a mandar el mensaje, ojo, lo whatsappeo y reviso. Pues la persona dice, nunca me lo mandaste, pero si lo mandé, revisas, no quedó enviado. claro, que en la Y bandeja de salida ahí. En el fondo es poner más atención, porque estamos con la mente no en factor de atención, estamos con una mente que está divagando un poco más. Entonces también en esa divagación, claramente si se suscitan problemas de falta de concentración, claramente vas a tender a estar un poco más despistado, que es la naturalidad del momento. Entonces finalmente si tienes que forzosamente firmar un contrato, bueno, léelo 3 veces, pues en vez de una, ¿ya? Pero en el ¿Qué fondo fecha haremos firmado el contrato aquí? Uy, sí. Sí, bajo Mercurio retrógrado, ¿no? Me lo pregunto. Sí. A ver si hemos caído. Había que leerlo 3 veces entonces, Sí, que era Mercurio quizás retrógrado. ¿qué luna había? Porque, por ejemplo, hoy día estoy llena. La luna está llena. Hoy día está lleno, día, exactamente. amiga. Muy bien. Bueno, y Bien, la luna llena. hay gente que rige mucho su vida, por ejemplo, en las Ujú. estaciones, no sé si es así de la luna. Por ejemplo, ya el momento en que firman un contrato, hoy en día incluso en matrimonio, si está en luna creciente, si está en luna llena, incluso si se cortan el pelo o no se cortan el pelo. El secreto de la abuela, ojo. Sí. ¿Tiene algo de verdad eso? Finalmente, la astrología es un diagrama que uno empieza a darse cuenta desde la experimentación. Y eso es interesante porque uno dice, pero ¿cómo se comprueba esto? Cuando hay fases de luna creciente, los antiguos decían, y la abuelita decía, secreto de la abuelita, si quiere que el cabello le crezca, córteselo en la luna cuarto creciente. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Uno lo empieza a experimentar y te das cuenta que sí es cierto. O sea, hay una serie de factores que finalmente nosotros no comprendemos, pero finalmente ante la resultante tú dices, bueno, esto es una certeza. Y eso es súper interesante porque a veces uno le dice al astrólogo, a ver, pero cuéntame por qué me funciona. Y es una conclusión que yo llegué hace un tiempo, y se lo dejo a todos los que van a ver este capítulo. Muchas veces se me pregunta, pero cuéntame cómo funciona el diagrama, por qué es tan certero, qué cosa afecta, la gravedad afecta. Me di muchas vueltas para responder a esta pregunta y finalmente la respuesta es no sé, solo sé que funciona, porque es la Y no es experimentación. placebo, en verdad, es como... Claro, es como que tú decís, mira, quiero saber cuál es el efecto que tiene la benzina en mi automóvil. De seguro no lo tenemos claro. Claro, Sí, o por sabemos. ejemplo, cualquier sembrar en una época del año funciona y en otras no. Tú sabes que funciona, ¿no? Es algo como más de la naturaleza y Exacto. de los ciclos que algo tan como... Exacto. Eso que tú dices de seguro tiene una explicación. Lo del automóvil de seguro tiene una explicación. Lo de la astrología de seguro tiene una explicación. Yo solo sé que funciona. Y eso es todo lo que te puedo decir por experiencia. Claro, si le ponís 95 o 93 al auto, va a andar mejor, supuestamente. No sabes por qué, pero... No sabes por qué. Entonces, finalmente, quiero decir con esto que no es necesario muchas veces que uno sepa cuál es la razón del por qué funciona, solo sepas por experiencia que empiece a funcionar. Por eso que cuando tú decías la luna, por ejemplo, la gente a veces se mide mucho y se rige mucho por las fases de la luna, es que en realidad las fases de la luna naturalmente debieran afectar.
Ahora, ¿qué es lo que pasa Afecta con a las una mareas persona? también, sin ir más lejos. Sí, de hecho sí, pero se supone que no debería ser un argumento para decir que a pesar de que nosotros tenemos más de un 79% de agua, no debería ser el gran factor, sino que en realidad simplemente decir, bueno, nos afecta si es que estamos conscientes en ello. Porque pasa alguien que dice, yo, por ejemplo, encarnando aquí a nuestro amigo ausente, ¿qué pasa si yo no estoy presente en pescar las lunas llenas? ¿Me pasa algo? No te pasa nada. Porque no estás Ausente siendo pero consciente. presente. Exacto, por eso lo necesitaba, ausente pero presente. Entonces, si no estás consciente de algo, no te va a pasar nada. al fondo. Claro, si no están viendo si la marea está alta o está baja. No. Y te doy un ejemplo súper claro en eso. Yo en la semana pasada, que decían en los noticiarios, me parece, porque mis padres me comentan mucho, que iba a venir un poco el apocalipsis, se decía. ¿Cachai? Venían las lluvias, los jinetes encima, que iba a ser las últimas lluvias de los 20, 30 últimos años. El arca de Había Noé. terror en el arca de Noé, por lo menos. Como yo no veo noticias, yo no caché mucho. Entonces, en realidad, como yo no caché, no pasó mucho. Llovió harto. Sería. ¿cachai? Pero hubo un Pero revuelo. efectivamente hubo. Claro, un revuelo y uno se acuerda, o sea, yo nací el año 80, yo me acuerdo con los autos cayendo al Mapocho cuando llovía, eso era lluvia, ¿cachai? Entonces ahora llovió como, llovió un día como llovía antes. ¿A qué voy entonces? Si tú no eres consciente de algo, claramente no te va a pasar nada, porque no estás poniendo tu atención ahí. Y ese es el punto Ay. donde uno dice, claro, entonces no, a mí no me pasó nada, sí, pero no estás consciente de eso. Me acordé del el fenómeno del observador, que es muy interesante ese experimento. Uy, también. súper bueno, la doble rendija, eso La sí. doble rendija. Es notable, pues se supone que se comprueba. Los científicos dicen que igual no se debe utilizar para retractarse en el fondo de esta explicación. Yo encuentro que sí, es súper válido, porque el observador es el que finalmente fundamenta que la realidad puede cambiar a vista y paciencia de que el observador cambie. Entonces, es un gran, igual que el gato de Schrödinger, es el otro gran Sí. experimento que tiene que ver con lo mismo. Así que, Ahí está memes de gato de hecho. ¿hay qué? Hay memes incluso, Sí, yo he visto. claro, que la misma historia pasa dos veces en la misma escena. El gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Es Eso. como una paradoja natural. Rematando con tu pregunta, sí, entonces hay gente que se basa, pero ahí viene el consejo. No bases tu vida en una opinión externa. Si yo te digo que hoy día es luna llena en Acuario, entonces analiza de qué se trata este momento, ve qué te sirve para ti, cómo aplicarlo. Pero no es que si tú, pero es que hoy día no puedo, tengo tanto trabajo, no puedo mirar y ponerme a sentarme a ver qué me recomienda la luna, voy a morir casi. No te va a pasar nada, tranquila. En el fondo no le des tanto poder a lo externo a ti, finalmente. Es verdad. Perfecto. Oye, yendo a los signos, soy acá. Signos, me gusta. Hay Temazo. pocos prejuicios o encasillamientos Sí. populares, como por ejemplo, está lleno. los escorpios son intensos, Sí. los virgos son cuadrados, los capricornios son trabajólicos. Claro, Muy y bueno. hoy en día incluso la gente tiende a tener, no sé, una cita Tinder y ojalá me digas antes qué signo eres para ver si no voy a ir a perder mi tiempo a Sí. la cita, ¿cachai? Oye, sí, sé que hay gente Pasa, que ¿no? hace, es loquísimo. Sí, po. Agrega uno que es peor, que en la actualidad se supone que, no sé si escucharon hace como 2 años atrás o 3 años, la NASA dijo que había un nuevo signo. O fiuco. Sí, pues. ¿Verdad? Imagínate, llegáis a una cita, ¿qué signo eres? Soy Ofiuco. Arrancáis. Arranca Sí, rápido. ese Ese como está un buena. bicho raro, así como Y que... está entre Escorpio y Sagitario, entonces ese sería Ofiuco. O sea, es noviembre, diciembre. Noviembre, sí, noviembre principalmente. Ahí estaría Ofiuco. Pero eso como que no tuvo mucha resonancia social. Como... Es que la hicieron NASA, ghosting po. a Fiuco. ¿Cachai? ¿Nunca te ha La- pasado que la alguien NASA, llega a en el leerse la fondo. carta astral y te dice como, yo soy Ofiuco? Algunos me lo han preguntado, porque ser Ofiuco tenía una connotación así como, uy, qué terrorífico, es el señor con la serpiente. Ah, Y ya. básicamente es entretenido porque el señor con la serpiente tiene que ver con la sanación, ¿cierto? En el fondo es el personaje que contribuye a el yerbatero que sanaba a la gente en la antigüedad, así que igual es bueno en el fondo, pero no existe eso de Ofiuco. Oye, igual yo sé que es un prejuicio el tema, o sea, hay prejuicio de los signos y todo, pero igual yo siento que hay signos que se ganan su fama. Por ejemplo, Escorpio, cuando decís tú. no, yo voy con otro, no los voy a exponer, pero es uno doble. Ah, ya, no. Virgo. No, pues son dos. Ah, Dos, Géminis, ya. claro. Cuidado, Sí, en verdad cuidado. expongámoslos porque está bueno que se Expongamos, terapeen también, porque yo les voy a contar una expongamos a experiencia. Géminis. Ah, chuta. Tengo una amiga que no la voy, no, sabes que sí la voy a exponer. Ah, chuta. Ya, la vamos a poner. Valeria Bollenberg. Ah, Bueno, Arroba. Géminis, soltera, rubia, ojos azules. Ya. Soy buena amiga igual. Nada, ya. Resulta que yo una vez fui a su casa y yo estaba pensando si tomaba o no una decisión. O sea, si lo hacía o no lo hacía, en el fondo. Ya. Ya, yo le pregunté como, amiga, ¿qué opináis tú? Le expuse toda mi situación, no sé qué, y mi amiga me dice como, ni cagando. O sea, no lo hagas por nada del mundo, casi que te vas a humillar, como, no. Y yo como,
ok, Ya. no lo voy a hacer como Ya. amiga. Ya, esto fue ponte tú miércoles. Llega el sábado, me junto con ella de nuevo y mi amiga como, oye, ¿y finalmente hiciste esto que me comentaste? No sé qué. Y yo, no, amiga, obvio que no, te hice caso. Sí, claro. Como, obvio que no. Y me dice, ¿por qué? Hazlo. Y yo como, ¿qué? Y me dice, Doble cara, en weona, el soy fondo. Géminis, como siempre tenés que tener una segunda opinión, como, Sí. hazlo. Porque no le decía, yo, pero, buena esquizofrénica, como, Claro. ¿qué te pasa? Sí, Y doble me decía persona. como, bueno, es que obvio que deberías. Y yo, ya, pero weón. Entonces, de los creadores bueno. de Amiga Date Cuenta, Sí. Amigas Te Ver. Como que eso de ser Géminis final es como una excusa de que puedo Concuerdo cambiar de contigo. opinión. Concuerdo contigo. Entonces, sí. No. la amo. Igual tengo que decir que después lo hice. Y Lo quizás- hiciste al final. y no lo debería haber hecho. O sea, me debería haber quedado con la... No Sí. sabía yo Sí, eso. tampoco sabía. Lo yo. hice. Sí. Lo hice, después te cuento. Pero no lo debería haber hecho. Entonces, quizás me debería haber quedado con la primera... Con el primer Pepe Y Grillo no de hacerle Géminis. caso a su doble persona. Bueno, un poco lo que hablaban recién ustedes de desmitifiquemos los signos, que decías tú, es parte de lo mismo. Yo les contaba esa historia de Ofiuco que en realidad no existe porque la NASA, y acuérdense que la NASA es astronomía y esto es astrología. Y lo otro es gastronomía. Exacto, ¿no? Y de hecho es como que un ingeniero comercial diga de ahora en adelante los queques se hacen de esta manera. Como, ¿qué cachai tú de gastronomía en el fondo? ¿Cachai? Lo mismo que Ofiuco, la NASA, astrología, no. Pasa mucho de Géminis, por ejemplo. Se les mira como doble cara. No es así, la verdad. Géminis es... La gracia que tiene es que son tan curiosos en general, debe serlo también, ganas de saber de todo un poco, que se dice que no profundizan tanto, pero al mismo tiempo tienen conocimiento para todos lados. Entonces uno de repente dice, este Géminis se encontró con el karate. Imaginemos, uy, le encantó el karate, se dio cuenta que no era tan simple como pegar golpes, sino que un poco más profundo. Entonces vienen las amigas y la van a celebrar porque justo está de cumpleaños y le llevan, no sé, pues, kimono, cosas de karate. Y la persona dice, no, es que estoy en tenis ahora, estoy feliz con el tenis. Pero si estás en karate, claro, es que ahora tengo otra afición, tengo otras ganas de hacer otras cosas. Géminis un poco disperso, Yo soy así. ¿cachai? Es que tú te escondes detrás de un Piscis igual. No, sí, igual. Te escondes detrás del Piscis, que son ambos mutables. Sí. O sea, lo que pasa es que Géminis no es doble cara para mí, es finalmente el arquetipo, como lo decía Son Jung. cambiantes más que doble cara. Es que el cambio tiene que ir dado por la curiosidad. Entonces, tú no sabes finalmente cómo medirme porque no te gustaba esto, no, me gusta esto y esto. Me gustan muchas cosas en realidad. Pero cabe destacar que yo amo a mi amiga, solo que... ¿Te refieres a la otra amiga? También, Ah, también la amo. Pero como... Yo quedé así como... sí, pero finalmente es una excusa, como dices tú, no es un poco tan certero de que sean cambiantes, sino que tienen muchas aficiones. ¿Qué pasa con Escorpio? Se los mide como vengativos. Como uno dice Intensos. Escorpio, que intenso y vengativo, hiriente, ¿cierto? Claro. Y También, caliente. sí, pues de hecho la diferencia entre Tauro y Escorpio es una letra, que es uno es sensual y el otro es sexual. De hecho, Tauro es sensual. Se pasa que Escorpio tiene mucho esa fama de no te metas con un Escorpio que te va a dar, pero duro, en el fondo complicado. No es tan así. Escorpio en el fondo es intenso porque es agua de fuego, como la lava y el magma. Entonces es intenso. No es que busque vengarse, es que es una reacción casi impulsiva e instintiva. Entonces, claro, usualmente Escorpio tiende a ser así por algo que le nació, no porque lo pensé. Y la venganza muchas veces es algo que se piensa. Cáncer, que son los llorones del zodiaco, por ejemplo. Cáncer, pobre cáncer, en realidad son sensibles. A veces la sensibilidad te lleva a hacer un poco más de el llanto, pero no es siempre así. La sensibilidad sirve mucho para las áreas artísticas, sirve para escuchar, maternar, contener, nutrir, ¿cierto? Es la facultad de ser madre, de entender al otro. Entonces, claro, es bonito poder entender que hay muchas malas famas con respecto a los signos, que a la larga son arquetipos. Y entendemos que muchas veces se está citando en su faceta mucho más negativa, por así decirlo, los signos. Como que Géminis es cambiante. Y no es que sea cambiante, es curioso. Esa es como la defensa que me gusta hacer de los signos en general. Bueno, yo soy Virgo y, por ejemplo, Sí, no, como que no se identifica, ¿no? Bueno, hoy día me retaron, si no me alejo acá, porque tenía el desorden en la otra sala. Entonces, Y es raro, ¿no? claro, porque normalmente es como la Virgo y tiene todo desordenado. Pero ahí yo también tengo una anécdota que tiene que ver contigo. Ah, ya. Chuta, ¿qué hice ahora? Que por mucho tiempo mi mamá a mí me dijo que yo había nacido ¿Verdad? a las 7:05. Entonces yo me leía mi carta astral religiosamente, mi revolución solar, con ese horario, po. Y un día, hace no tanto de hecho, mi No, mamá no. me pasa, estaba ordenando cosas y me pasa mi pulsera de nacimiento. Ajá, Y resulta que yo como, ay mamá, qué lindo. la hora. ¿Qué hora es? 19:05.
Y yo como, Todo cambiado completo. mamá, nací a las 19:05, o sea, a las 12 horas. 7:05. Y me dice, sí, pues a las 7:05. Yo, pero no 7:05, 19:05. Exacto. Y me dice, como, ya ahí. Y yo, como, 12 Ya, horas. Pues, de ¿en qué te diferencia. cambia la vida? Sí. Cambia todo el ascendente. Yo dije, quizás no es tan grave. Entonces, ¿qué hice? Le escribo a Álvaro. Claro. Álvaro, ¿sabes qué me pasó esto? Y Álvaro me dice, ven mañana a mi Mañana consulta. lo cambiamos completo, claro. Es más grave de lo que pensaba. Dije, Es que te cambia el ascendente y completo. claro, ahora entendí todo porque yo antes era Virgo, ascendente en Virgo, supuestamente. Raro. Y era raro en mí, y yo me justificaba con mis amigas, de hecho, como, bueno, yo soy Virgo ascendente en Virgo, y mis amigas como, ya, la Virgo ascendente en Virgo que llegó antes, bla, bla, bla. Y yo como, en verdad, como que yo no me identificaba tanto con eso, pero tenía una imagen que defender, Ujú. Virgo ascendente en Virgo. Y llegué y no, pues soy Y no. Virgo Piscis, que me hace Ahí sí mucho que más te creo sentido. más, claro. Igual Sí. yo me quiero agarrar un poco de tu historia para hacer una pregunta Bien. y me voy a posicionar un poquito, un rato, Desde en el el otro lado de lado. los escépticos. Perfecto. Vas a actuar como si fueras Voy a más... actuar como una persona. Es una muy buena Perfecto. actriz, así que lo va a hacer. Hablando Increíble. justamente de esto, como, ¿qué viene primero? Ujú. ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿el molde Mm. o la persona? Mm. ¿Será que de repente como son características muy humanas, también podemos identificarnos fácilmente con ellas? ¿Es como fácil calzar si se generaliza? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo Bueno, ves? De partida hay algo bien entretenido cuando uno lee su horóscopo o conoce su horóscopo, o peor aún, uno sabe qué signo es, ya partimos mal. Porque no es que eres un signo, eres un poco de todos. Y eso empieza a ser un poco la justificación de que tienes un granito de los demás signos. Ahora, cuando hablamos de un signo solar, que es la esencia de alguien, pasa mucho que la persona dice, no me identifico. ¿Qué hacemos ahí? Y siempre respondo, si no te identificas, 3 opciones. O es un problema de la astrología que es milenaria el estudio, o es problema del astrólogo, o es problema de que tú no has desarrollado tu conciencia. ¿Cuál puede ser? Digo yo. Bueno, entonces algo le falta a la persona quizás por ser más consciente de aquello. En el caso de Virgo, mezclando las dos preguntas, que lo que pasa con Virgo también hay que desmitificar algo, porque Virgo se le llama cuadrado y no es así. Es mutable, como tú bien sabes, en el fondo, y ser mutable, Virgo es práctico, pero no es necesariamente ordenado. El orden le sirve a Virgo si es que esto es práctico. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo grafico. Tengo en mi escritorio cosas que no deberían estar en un escritorio, pero yo sé que están ahí. Entonces ya están organizadas para mí en mi mente. Entonces, si yo estoy buscando... Tengo ahí un cuchillo cartonero en mi escritorio, por ejemplo. Entonces, si alguien me pregunta, ¿sabes dónde hay un cuchillo cartonero? Sí, ahí está. Eso es eficiente, pero no está ordenado. No está donde debería estar. Tiene sentido con mi pieza closet. ¿Cachai? En el fondo, en tu desorden está tu orden. Son opuestos complementarios con Piscis, ¿verdad? Sí, opuesto complementario. Entonces, la gracia de Virgo es demorarse el menor tiempo posible en una actividad. ¿Y qué pasa, por En la ejemplo, en eficiencia. mi caso que Pero no es soy necesariamente Virgo, ordenado. Piscis son vuestros complementarios? Hay una ardua tarea con la complementariedad, porque la complementariedad te muestra algo que naturalmente no te resulta fácil ver. Entonces, Estoy en contradicción constante. o en crecimiento constante, porque en realidad la complementariedad es algo como difícil de asumir. Yo también soy Tauro de Sol, pero ascendente Escorpio. Entonces tengo También como son- eso, son opuestos complementarios. Entonces eso es lo que empieza a pasar sí. con ese arquetipo. Volviendo a lo que decía Luna, nos pasa esto de que muchas veces uno como que en la búsqueda de la astrología, de nuevo, de las certezas, uno se empieza a sentir identificado con distintos factores. Y en el fondo hay que entender que en la astrología no es tan solo tu sol, la ubicación del sol. Hoy día antes de venir a este capítulo venía pensando en eso para contárselos, que uno no es que solamente tenga el signo solar que está en 12 posibilidades, es como creer que somos 12 tipos de personas en el mundo. Claro. Está la luna también, están 10 planetas, o sea, 10 en 12 posiciones posibles. Eso ya te da un valor exponencial, imagínate. También cada planeta puede estar en distintas 12 casas, sigue subiendo la cantidad exponencial de posibilidades, por lo tanto, pasa que uno dice, y pongamos que sea un caso hipotético para la respuesta para Luna, yo tengo un sol en Virgo, va a decir, no me siento identificado, pero al mismo tiempo tengo, imagínate, los otros 4 planetas personales, Luna, Mercurio, Venus y Marte, los podrías tener en Piscis. ¿Te sentirías tan Virgo? No. Probablemente no. Es lo que me pasó a mí. Exacto. Entonces ahí es donde uno dice, la astrología no funciona. Quizás no la has Quizás profundizado tienes tanto. mal tu hora de nacimiento. O quizás, como en tu caso, tienes mal tu hora de nacimiento. De hecho, Por que ejemplo. ese es un gran tema que no es menor, porque finalmente tu No es ascendente menor. es otro desarrollo, es el signo de tu personalidad finalmente. Sí, cuántos años yo me estoy leyendo mal y quizás habían cosas que no me calzaban. Y a ti no te calzaban tanto también. Exacto, porque te pones tan entretenido, porque, como decíamos, esto es un diagrama probabilístico. Entonces, no es que yo dude que no pudieras haber sido un sol ascendente Virgo, pero igual no me cuadra tanto, ¿cierto? Lo mismo que explicaba antes, que un finlandés sea campeón mundial de fútbol, no es que lo ponga en duda, pero igual es raro. O
¿cierto? Que un brasileño sí, en el fondo es una tendencia natural del comportamiento. Entonces ahí es donde se empiezan a mezclar distintos factores y esa es la clave por entender que perfectamente te puede cuadrar, en mi caso, ser un ascendente Escorpio me hace mucho más intenso. O sea, quizás no me veo tan Tauro a veces. No sé, no sabemos. Y ahí viene el consejo de no encasillarse. Quien se define se limita, se dice por ahí. Bueno, nosotras con la Luna ayer estábamos haciendo esta pauta y tirábamos la talla de eso porque en el fondo si mezclamos todos nuestros signos éramos uno tierra, o sea, era un Virgo, que en el fondo es mi sol, pero teníamos 2 Piscis, que era mi ascendente y mi luna, teníamos otro Piscis, que es su sol, y 2 Géminis. Entonces decíamos, claro, obvio que nos dispersamos porque tenemos en el fondo 5 signos medio dispersos. Hoy son todos mutables. Y luchando contra un Virgo que se me va bastante. Como que trataba de poner orden. Lo entretenido de eso, quizás me voy a poner un poco más técnico, pero el exceso de mutabilidad carece y adolece de las otras 2 modalidades. Que son la cardinalidad y la modalidad fija. Entonces, el problema de la excesiva adaptabilidad es justamente eso, que necesitamos que alguien corte y diga, se va a ir por acá el asunto. ¿Cachai? Bueno, finalmente, creer o no creer, no le hace mal a nadie, pero sí los signos funcionan un poco hoy en día como comunidades digitales. Sí, ¿verdad? O sea, ya empieza a ser parte de la identidad de las personas, como los equipos de fútbol. Yo soy Piscis, Claro. yo soy Escorpio, qué sé yo. Y eso también genera algo positivo para las personas que están buscando respuesta o buscando una identidad, ¿no? Sí y pero. Sí, el pero es lo mismo que hablábamos recién del efecto Forer. Es como cuando uno dice, mira, el efecto Forer dice que tiendes a ser una persona sumamente sacrificada, esforzada, perseverante, pero hay momentos en la vida donde prefieres tirar la esponja porque en realidad es mucho más saludable para ti. Sí, claro, te calza. Todo lo humano, digamos. Todo lo humano le calza básicamente un 100%. Entonces, cuando uno se identifica mucho con algo, tiene que ver incluso con un concepto. ¿Cachai? Cuando uno le dice, si celebras tus felicitaciones, tienes que aprender a aceptar las críticas entonces. Si no eres capaz de aceptar las críticas, entonces no celebres tampoco tu éxito. Pasa lo mismo con los signos del zodiaco. Si te identificas mucho con ese arquetipo zodiacal, tienes que también ver que ese mismo arquetipo tiene sus carencias y falencias, que es la base del equilibrio. Cuando en el fondo yo digo, voy a celebrar ser Tauro. ¿Celebras ser Tauro? ¿En serio? Sí, porque somos gozadores, ¿cierto? Sibaritas, leales, claro, pero son súper lentos también, pues. O sea, chucha, tenés razón. Entonces, cada arquetipo tiene también su lado contrario. Entonces, la precaución es identificarse con el lado armónico de dicho arquetipo, es finalmente autoengañarse. Porque está la otra parte de ti que también es lo que tienes que complementar. Es lo que pasaba también un poco antes con los horóscopos genéricos, que al final uno se identificaba sí o sí, porque Sí o sí, pues. Claro. No sé, hay una persona que te llama la atención y, sí, hay una persona que me llama la atención. Siempre, claro. Claro, y al final era... ¿Te has sentido un poco mal de salud esta semana? Sí, incluso claro, tosí. tuve sueño. Claro. Sí. ¿Hay alguna predicción o algo que tú veas en una carta que nunca dirías? Así, por ejemplo, algo, una tendencia a enfermarse muy grande o... Qué interesante. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto una carta quizás con mucha cuadratura, con mucha oposición y tú decís, ¿cómo le comunico a esta persona esto de manera constructiva? Claro, o tú aclarar, por favor, que tú eres el experto. Sí, ¿Qué es eso, las cuadraturas, las oposiciones? Bueno, finalmente lo que menciona Luna son las relaciones interplanetarias. Desde la óptica terrestre, los planetas se ubican en cierto lugar de todo el zodiaco y por lo tanto generan ángulos geométricos desde la observación terrestre. Esos ángulos geométricos son estudiados, son 5 particularmente, por Ptolomeo, y empieza a generar estos grandes 5 famosos que son la conjunción, la cuadratura, la oposición. Entre ellos es lo que yo llamo las tareas para la casa, una carta astral. Las cuadraturas son el desafío más importante que uno tiene. Dicho esto, la cuadratura que me preguntas tú, muchas veces mira, no es que haya algo que yo diga, te va a pasar. ¿Cierto? Claro, porque vamos por ahí. en realidad habría un determinismo que no es tan así. También hay personas que sostienen que, oye, sí, mira, infancia difícil, mira, puede ser, pero ¿qué tan difícil? ¿Es de infancia difícil porque eres huérfano? ¿Es infancia difícil porque te tocó una situación socioeconómica compleja? Entonces hay muchos matices que yo no podría aseverar, si asevero te condiciono. Entonces es donde yo mezclo el lado astrológico con el lado terapéutico, y eso no pueden separarse, pero yo no puedo condicionarte como ser humano. Entonces si yo veo muchas tendencias complicadas en tu carta astral, yo empiezo a tantear. Porque en realidad yo no tengo la respuesta, la tienes tú. Entonces yo empiezo a tantearte por dónde va.
Pues yo no puedo predeterminarte, porque te puedo decir, ¿cachai? Mira, te va a tocar una vía súper difícil en esta área, te acabo de condicionar. Y eso es súper grave que pase terapéuticamente. Pero igual tienes que dar un mensaje también, Exacto. ¿no? Y ahí donde está como... Entonces yo digo, a ver, Luna, en este tema, ¿cómo te ha ido? Ya te lo cambié completamente. Porque yo estoy viendo algo que puede ser complejo, pero no sé qué tan nivel de complejo. Porque tiene que ver con tu propia experiencia de vida. Entonces yo tengo que ir tanteando y tú me vas a decir, mira, pongamos ejemplo, si fuera un aspecto complicado de cuadratura con un Saturno en casa 7 en cuadratura con Venus. Ya traducido esto, no sé, complicaciones en términos afectivos. Entonces yo tuviera esa certeza de estar mirando esto, yo empezaría igual a tantear. Cuéntame, en este tema te ha sido muy complejo, se te dan relaciones largas, estables. ¿Cachai? Que no te estoy diciendo algo, sino que estoy viendo cómo se te ha dado a ti. Porque yo tengo en mi cabeza el decir, ya, este tema igual es complejo, pero te lo transmito a ti de manera constructiva de saber cómo vamos a trabajar esto. Y esa es la idea de poder interpretar una carta astral. Yo te digo, ya, visualizo esto, quiero saber tu experiencia, para al mismo tiempo yo empezar a decir, te recomiendo que trabajemos de esta y de esta otra manera. Y de hecho le quito y le resto importancia al diagnóstico en sí, para traspasar todo tu esfuerzo a qué tenemos que hacer para avanzar en esta área. Entonces, ¿con qué se queda el consultante? Con el trabajo que tiene que hacer. Y no con el designio poderoso y pesado de, para el amor, cabrita, estábamos perdidos, ¿cachai? Y eso queda. Buenísimo. Esto es no, para no explayarlo tanto, pero que podría explayarse mucho. Por ejemplo, ya, si a mí me pasó algo heavy cuando era chica, ¿ya? Si mi mamá hubiese leído mi carta astral cuando yo era... ¿Podría haber evitado que eso No. sucediera? No. No, porque no bajo es tan ningún punto de vista. predictivo. Exacto, sí. Pero, y eso es bueno aclararlo, porque finalmente uno empieza a decir, si hubiera visto esto, es que no hay cómo. Una carta astral, por ejemplo, el típico ejemplo, 2 personas nacían al mismo día, a la misma hora, misma cama del hospital, cama al lado. O sea, tienen la misma carta astral. Y en el fondo Dos el error, gemelos, por ejemplo, aunque los gemelos a veces nacen unos minutos después, ya, pero pongamos que tienen exactamente la misma carta astral, la misma, el error en que incurren muchas personas es decir, tienen la misma carta astral, pues, son iguales, pero ¿cómo si los veo tan distintos? Ajá, la carta astral es la meta, la experiencia que se supone que tienes que trabajar en esta vida. Es en el fondo, si tu carta astral te dice, traduciendo metafóricamente, tu gran meta en la vida es subirte a la cima del monte Fuji. Supongamos que ese sea el gran designio de tu carta astral. Estoy inventando, obviamente. Pero el entorno te influye igual. Exactamente. Entonces tú me vas a decir, yo si a los 12 años ya me subí al monte Fuji, ¡oh, te pasaste! Y quizás Luna, que nació el mismo día, a la misma hora que tú, dice, no, me Claro, carga porque hacer tú deporte. unos papás que eran más motivadores, qué sé yo, y el otro no. ¿Me no, cachai? no lo Entonces, hagas. el medio ambiente indudablemente te condiciona para que en cierto tiempo la persona igual tenga que llegar a la meta. ¿Cuándo llega a la meta? No lo sé. Solo sé que tu trabajo es tratar de llegar a esa meta. Y eso es la carta astral, intentar yo incentivarte a que todos los trabajos que se vean en la carta astral, trabajos de autoconocimiento, yo te pueda ayudar a que tú llegues a esa meta. Ese es el punto. Ya. ¿Cuándo llega? Tengo idea. Bueno, finalmente es humano querer creer o darle sentido a las cosas, pero ¿por qué no podemos aceptar que no tenemos por qué tener respuesta de todo también? Exactamente. La vida es Sí. un misterio. La vida opera de maneras misteriosas. Y creo que es maravilloso entenderlo así, porque cuando empezamos a creer que hay una certeza de algo, empiezan a aparecer todos los designios ansiosos de creer que uno mágicamente, pero ilusoriamente, tiene el control de algo. Entonces, en realidad, la vida es un misterio, la gracia de la vida es justamente experimentarla, algunos dicen recordarla, pero sea como sea, es ojalá desde punto de vista presente vas a llegar a algún lugar donde tienes que llegar, tratar de controlar las cosas es como bien complejo en ese sentido. Heavy. Bueno, oye, yo me imagino que una de las cosas que la gente más pregunta es sobre amor y El amor. trabajo. El amor, El amor, sí, amor, el amor, dinero, sí, el trabajo, dinero, el dinero, sí. Ya, ¿cuál es para que la gente empiece a aprender un poquito? ¿Cuáles son las casas que tienen que mirar Ah, no, mira tú. específicamente para esto? Para mejorar o potenciar esta relación Bien. al dinero, por ejemplo. Exacto, bueno, En las simple, casas. ojalá, para- En simple. En un diagrama astrológico hay 12 signos siempre, están los 10 planetas en su versión básica y luego están las 12 casas. Las 12 casas son las 12 áreas de tu vida que aborda el estudio de la carta astral. Poniéndose contexto, cada una de esas casas tiene un significado particular. La casa número 2 es la casa del recurso económico, pero que más allá de eso tiene que ver con el valor que tú tienes o que tú te das. ¿Te has dado cuenta que finalmente en gran parte de los ejemplos lo que tú adquieres económicamente es en parte al valor que tú te estás dando? Es como que yo hoy Que día... uno tiene que trabajar. en Claro, esto. pues es amor Y propio. son factores que no ¿cachai? sabemos cobrar. O eso mismo, es como si hoy día me invitaron al podcast y yo dijera, ya, feliz voy, ¿dónde están mis palitos? ¿Ah?
a la salida. a la salida, ¿cierto? Entonces, ahí es donde el valor que uno se está dando. Entonces uno dice, ya, pero si queremos entrevistarlo, él se está dando todo este valor, se tiene mucho que ver con uno, por ese valor que realmente uno tiene, no es el ficticio. Entonces, la casa 2 muchas veces se ve como la facilidad o la manera que tengo de obtener recursos económicos, pero no es tan así, sino que lo importante es el valor que yo le doy a ciertas cosas. Entonces hay que mirar la casa 2, quien rige esa casa, para empezar a entender las cosas a las cuales yo le doy valor, y de ahí en adelante eso puede constituir tu recurso económico. ¿Cachai? Perfecto. En términos afectivos, yo discrepo con la casa 5. Casa 7. Casa 7 es el partnerismo. Y peor aún, porque la casa 7 es la casa del otro. Entonces uno dice, sí, quiero ver la casa del otro para ver cómo está mi compatibilidad. Y yo, malas noticias, porque la casa 7 es el opuesto a ti, que en el fondo es tu espejo. Asociate con personas que te recuerdan lo que tú debes trabajar en ti. ¡Charán! O sea, en el fondo sigue siendo, tiene que ver contigo. Entonces, en realidad, el tema del amor básicamente es amor hacia uno. Esa es como la clave. Bien, así que casa 7 sería así, pero en el fondo es para ti siempre. Ya. Queremos Súper. jugar. Sí, tenemos Quiero una jugar. dinámica. Ya, qué rico. Sí, se llama preguntas rápidas. Ya, y preguntas la idea es rápidas. que tú respondas rápido. Rápido, con ¿no? lo primero que se te venga a la mente Ya. y rápido. Igual aquí hay algo... Solentauro es difícil, pero vamos a intentarlo. Va a ser un poco desde el prejuicio Ya. ¿Ya? ¿Por qué el prejuicio? Como desde los designios generales, Ah, en el fondo. ¿ves? claro, así claro, como, no, así como el sí. juego corto, así como Sí. Scorpio vengativo. A eso se refiere, ¿no? Sí. Perdón, es que no entendí. Bueno, ¿estás preparado, Álvaro? Estoy preparado, sí, sí, sí. Ya, vamos. Lo primero que se te venga a la cabeza, en verdad. Ya. Sí. El signo más incomprendido. Bici, Es verdad. claramente. El más intenso. Scorpio, sí. El más divertido. Gemini. El más difícil de leer. Scorpio, de nuevo. El que peor fama tiene. ¿Cómo de nuevo? El mismo. El más probable que haga ghosting. ¿Sabes qué? Entre Acuario y Géminis, digo yo. El más probable en revisar la carta de su ex. Ese que quiere mirar el pasado también. Cáncer podría ser, ¿ah? Mira, para quedarse pegado un poco. El más probable en decir que no cree en astrología y después pedir una lectura. Entre Virgo y Capricornio son esos. ¿Te consultan más por amor o por trabajo? Antiguamente por amor, actualmente más por trabajo y profesión y vocación. ¿El karma existe? Sí, ¿Luna menguante o creciente? creciente. Si no fueras tu signo, ¿cuál te gustaría ser? Qué entretenido. Leo. Dice, no lo pensé, ¿ah? Súper. Sí, qué chori, ¿cómo quería ser Leo? Sí. ¿Destino o libre albedrío? Perdón, voy de nuevo. ¿Destino o libre albedrío? Libro albedrío. Todo el rato. ¿Carta astral o terapia? No entendí cómo tengo que elegir entre las dos cosas. Pero Esa carta astral, obvio, pero la carta astral implica terapia para mí. Que esa es como la visión que debe tener una carta astral. Deberían complementarse. Perfecto. Entonces, la astrología, bueno, eso era. La astrología puede ser. ¿Lo hice bien o no? Excelente. Excelente, Maravilloso, excelente. maravilloso. Una Qué velocidad de buen respuesta. invitado. Y Bacán. descubriste que te gusta Leo. Sí, qué loco, no lo pensé. Entonces me voy a quedar pensando todo el camino de vuelta por qué dije lo que dije. Es muy Buenísimo, loco, Leo. Me encanta, sí. Gran Igual signo. uno podría pensar que tú eres Sí. Leo, quizás. Pues, ¿Tú ese? Bueno, mi tarea para este año, que me dio Álvaro según mi revolución solar, era que yo tenía que ser más Leo este año. Yo no tengo nada de Leo, pero Mira, era mira. ser más leonina. Qué buena. Como priorizarme, puede ser como... Leo en la casa 11 es más visible, más sentirse protagonista, en esa coherencia Lo he personal. Aquí intentado. estoy yo, No ¿cierto? ha sido tan fácil, pero lo he intentado. Darse luz, en el fondo. Yo sería más Leo. Sí. Bueno, Álvaro, entonces la astrología puede ser muchas cosas, entonces, ¿verdad? O sea, una herramienta de introspección, una identidad digital, una fuente de memes, Claro, sí, inagotable fuente de memes. sí, o una buena excusa para investigar a alguien antes de una cita. Bueno, también, claro. Y ojo que hay herramientas para deducir la hora de nacimiento. Ojo, ojo. Cacha, a ver. ese es un problema. Sí, Ay, yo tengo una amiga que nunca se ha podido leer la carta Por porque ser- no la tiene. Bueno, y como no vengo a vender, vengo a regalar. No, mentira. Estoy a puertas de iniciar mi nuevo curso express que se llama Rectificación. La rectificación es una herramientas medias complejas, con progresiones donde tú puedes analizar cuál era tu hora de nacimiento por un cálculo que hacían los antiguos. Así que Se tienes llama una mamá que te rectificación. dice... 19. Eso quería decir también hace un rato, muchachos, no crean nunca en lo que dice mamá, ya con respecto a la hora. A no ser que Como esté naciste escrito. tal- Un libro si está de escrito, bebé, sí, claro. si está escrito de bebé ahí sí, pero no me acuerdo que naciste a tal hora. No, Libro de bebé. sí.
Libro de bebé, ¿Te sí, cachai que libro mi o mamá la había- pulsera. Yo tengo un cuadro Sí. donde está dibujada una cunita y todo por mi mamá, pero claro, el reloj que está dibujado Dice es 7. de palitos. Es de palitos, dice 7. Claro. 17. Entonces, sí. Y era 19. Bueno, pero ya algo que es súper Le faltó caro, el chicos. PM, la super. Bueno, pero aparentemente decir, por ejemplo, soy Géminis, no te libera de ningún tipo de responsabilidad afectiva. Por No. ejemplo. Claro, y además, si es que el algoritmo te mostró este capítulo, quizás viste muchos videos de Mercurio retrógrado. Quizás. Pueden ser. Exacto. Oye, si quieres un consejo breve para esta luna. Oye, igual eso. Voy a ir un poquito más a. A la actualidad lo. Sí, Ujú. ya que estamos en luna llena, Llena. ¿qué consejo general Ujú. darías para esta luna llena en específico? La luna llena es un cierre de ciclo, siempre un cierre de ciclo. O sea, para hacerlo fácil, este cierre de ciclos que son casi 6 meses, uno tiene que mirar para atrás cuando fue la luna nueva. Entonces, 6 meses. tratar de mirarse en qué estaba uno en febrero, por ahí, principio de febrero. Porque esta es la repercusión, el punto culmine de algo que se inició en esa fecha con la luna nueva en Acuario. Entonces uno cierra el capítulo. Ahora este capítulo de la luna llena en Acuario tiene ciertas condiciones. Tiene que ver un poco con la opuesto o aparente contradicción entre que uno tiene ganas de Sol, el Leo, brillar, ¿cierto? En el fondo tener más protagonismo, pero al mismo tiempo en la parte acuariana es la resonancia con lo que uno se define como auténtico y especial. Para tener un brillo externo, primero debo saber qué resuena conmigo, en mi ser mucho más profundo, en mi ser interior. Entonces hacer un cierre quizás a esa etapa de que uno tenía un anhelo a principios de años, como, quiero llegar a esta meta, quiero hacer esto. Hacer un Como que podcast. uno cierre, es por ejemplo, uno cierra esta tarea y ahora dice, coherente conmigo, ¿he cumplido ese anhelo? Para darle cierre a este capítulo y decir, ¿sabes qué? Sí, me he sido leal a mí misma, lo cierro bien, perfecto, queda sellado, seguimos adelante. Y si no, trabajar en eso que estamos dejando. Si no, claro, preguntarse qué nos pasó con esa falta de coherencia, que es un poco la oposición entre Acuario y Leo en la actualidad, que es el día de hoy, justamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ha sido increíble hablar contigo y a ustedes nos gustaría preguntarles qué opinión tienen de la astrología. ¿Los ha ayudado? Exacto. ¿Cómo lo ven? Coméntenos qué signos son. A ver si quizás Álvaro nos puede ayudar con un pequeño consejito Exacto, sí. para cada signo. Sí. Escriban acá abajo y les llegará un mensaje. Eso. Bueno, nos vemos entonces en el próximo capítuilo de ¿Qué lata de podcast? Gracias, Álvaro. Gracias. Chau, chau. Nada es casualidad. Nada casualidad. Nada casualidad. Nada casualidad, exactamente.